Yo soy José G. Martínez y esto es Espacio Libre México. La Corte perdió. Las cosas caen por su propio peso. El Poder Judicial no fue la excepción. Al final de cuentas se impuso la razón y también se impuso la legalidad. Por lógica elemental, no podían estar 8 ministros, ni 6, ni 11, por encima de la voluntad de los 36 millones de mexicanos que votaron por el Plan C. Recordemos que el Plan C fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando la oposición literalmente se opuso a todas las reformas constitucionales, en todas y cada una de las reformas que propuso el sexenio anterior. Visceralmente se declararon en inactividad parlamentaria. Recordemos también que el Plan C fue el eje central de las propuestas de campaña de la hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Fue la voluntad del pueblo que ese corrupto poder familiar de la Federación, porque en su mayoría son puros familiares, desapareciera. Ayer fue un día glorioso para el pueblo de México y, por supuesto, un día muy negro para la oposición y para esos grupos de poder fáctico. Ayer se puso fin a una serie de resistencias sin fundamento por parte del PRIAN, de conservadores, de grupos de poder y también de la oligarquía mexicana. Ayer se puso fin a la furia desmedida de los jueces. Ayer se puso fin a la furia desmedida de los fachos, de los fifís y de los fifirulais que pretendían echar abajo la voluntad de la mayoría del pueblo de México, valiéndose del único bastión de poder que aún les quedaba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los 8 ministros que pretendían hacer valer su palabra de rey. Solo uno de los 8, entró en cordura. Solo uno de los 8 mostró algo de decencia y de pudor. Fue el ministro Alberto Gelasio Pérez Dayán. Larga vida Pérez Dayán, ministro de la Corte, que ayer, estando en contra de nuestra posición, estando en contra de los cambios constitucionales que llevamos a cabo, dijo: yo no tengo ninguna atribución legal para echar atrás ese marco constitucional. 7 ministros ayer se derrotaron a sí mismos envileciéndose porque, como dije en su momento, reto no a los juristas del país, a los juristas del mundo, a que me digan en qué artículo de la Constitución tienen atribuciones para cambiarle una sola coma a la Constitución. Y llegaron a tal audacia que querían tachar artículos de la Constitución. ¿Por qué sí elegir a los ministros y ministras de la Corte? ¿Por qué sí al Tribunal de Disciplina? ¿Por qué sí a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no a magistrados, magistradas, jueces, juezas federales y locales? ¿Bajo qué criterio? Bajo su criterio arbitrario. Esos 7 ministros y ministras de la Corte se creían, en la década de los 40 del siglo XIX, se creían el supremo poder conservador, por encima del Ejecutivo, por encima del Legislativo y por encima del soberano. Y llevaron a la Corte a tal desgaste que ayer la Corte se derrotó a sí misma. Se abrió primero una grieta enorme con la posición de Pérez Dayán diciendo: yo no puedo contradecir lo que he defendido, lo que han sido nuestras tesis, lo que ha sido nuestra posición, no tenemos facultades para echar atrás una Constitución vigente. Pero luego, en una actitud golpista, en una actitud irresponsable y canalla, la ministra presidenta Norma Piña dijo: son 6, porque la Constitución dice que 6. Claro que la Constitución que ellos niegan dice que 6 cuando sea de 9. Mayoría calificada son 8, no 6. Con solo 6 ministros trataron de tumbar la reforma hecha Constitución, una vez que se quedaron solo con 7 votos a favor. La ministra Norma Piña quería dar el golpe trapero de último momento con sus 6 ministros. Quiso hacer una jugada burda, una jugada vulgar, ruda, desesperada y muy corriente. Así
así se llevó el revés. 8 votos. No. 6. 6. Ya viste Esquivel Mozo. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministras y ministros. Ya viste Ortizal. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministros. Ya viste Aguilar Morales. 8. Ya viste Pardo Rebolledo. Tal como lo precisé en la sesión de 10 de octubre pasado, desde mi punto de vista, mientras exista integración de 11 en este tribunal pleno, la mayoría calificada debe ser de 8 votos. Aclaro por las mismas razones del ministro Pardo. Ya viste Bates Guadarrama. 8 votos. Ya viste Ríos Farjat. Yo desde el 10 de octubre ya me había pronunciado porque hay 3 artículos que hablan de una mayoría de 6. Yo no me había pronunciado, pero voto por 6. Ya visto Pérez Dayán. Como lo hice cuando se suscitó esta misma cuestión, son 8. Ya viste Presidenta Piña Hernández. La ministra Piña, obvio, votó a favor de que fueran 6 ministros, igual que lo hicieron el ministro princeso, el delicadito Javier Lainez, la ministra Ríos Farjat y el ministro Alcántara Carrancá. La ministra Piña sufrió un duro revés incluso de sus mismos compañeros, a quienes consideraba estarían todos de su parte. Ministro González Alcántara. Vuelva a tomar la palabra. La reforma constitucional es válida sin necesidad de nuestro reconocimiento. Ese es un principio y lo dejamos claro. Gracias. Las razones de por qué lo retiramos o por qué lo declaramos de la manera que lo hicimos es que yo propuse en el proyecto un ejercicio de autocontención y el proyecto solamente proponía invalidar, pero no reconocer la validez, porque es válido. Yo ahí diferiría del ministro González Alcántara. Cuando se desestiman, no hay un reconocimiento de validez. Simplemente se desestima porque no alcanzó la mayoría que la Constitución establece de 8 votos. No es un reconocimiento de validez. Mientras tanto, los familiares de los jueces, de ese poder familiar de la Federación y sus achichincles, lloraron. Literal, lloraron por no haber podido tumbar la Constitución en materia de la reforma judicial. Así lloró la vocera de los trabajadores, Patricia Aguayo. Y a pesar de esta derrota, vamos a seguir adelante, porque este gobierno no se va a salir con la suya. ¿Qué sigue para el Poder Judicial en estos días? Que se vaya implementando poco a poco la reforma. Varios ministros aquí renunciaron a sus cargos. Esperar a que llegue el turno para que se vayan. Y mientras pues van a seguir ejerciendo su función. A los magistrados y jueces ya también tiene fecha de caducidad su nombramiento y se van a ir. Unos el 25, otros el 27. Pero eso es un despido masivo de jueces. Y en otros lugares se puede considerar como un golpe de Estado. Habremos de reorganizarnos. No les puedo adelantar ninguna acción, pero vamos a reorganizarnos. Vamos a reorganizarnos, dice. Pues se tendrán que reorganizar para irse. Se tendrán que reorganizar para buscar otro lugar donde trabajar. Pero trabajar ahora sí de a de veras, sin usar a sus encumbrados familiares, los jueces, magistrados y ministros, para gozar de privilegios y altos sueldos, solo por el mérito de ser familiares. Ahora sí tendrán que reorganizar bien sus vidas para arreglárselas como se las arreglan todos los mexicanos día a día, a base de su propio esfuerzo, ya no haciendo uso del tráfico de influencias. Las cosas han cambiado, pero no logran entenderlo. Pese a todo lo que hicieron, protestas, 2 meses en paro de actividades, chillidos, pataleos y demás, no pudieron. Pero hay una manera de que regresen a tener todos y cada uno de sus privilegios perdidos. Andrés Manuel López Obrador les puso la muestra de cómo se hace. Ahí les va. Tome nota. Formen un nuevo partido político. Logren que la gran mayoría del pueblo de México los apoye. Digamos unos 30 o 36 millones de mexicanos. Ganen la presidencia de la República.
ganen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, ganen la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, ganen la mayoría de los congresos locales. Y nada más para ponerle un poquito de sabor al caldo, ganen mínimo 24 gobernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Además de esto, logren el constituyente permanente y así tendrán de nuevo todos sus privilegios de regreso. Está fácil, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? No te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Síguenos en todas las plataformas digitales. Comparte y comenta. Gracias.